¿Cómo están, estimados televidentes de La Mula TV? Nos reencontramos aquí en Radicales Libres. Hoy es viernes 13 de julio. Antes de hablar sobre Olmos, estar con Raúl Wiener y también hablar sobre una denuncia a Plus Petrol que Raúl va a traer, quiero hacerles los comentarios iniciales de el día de hoy. 4 temas en el orden siguiente. El primero tiene que ver con la manifestación política, la movilización que se desarrolló ayer, 12 de julio, en las calles de Lima y que culminó en la Plaza San Martín. Esta, de alguna manera, es la reacción de diversas organizaciones y movimientos a nivel de Lima, representaciones nacionales, que han manifestado, así como los cajamarquinos, su rechazo al proyecto minero Conga por la manera en que esto se ha desarrollado y por una serie más de consideraciones ambientales y políticas, la inviabilidad, la demanda de la inviabilidad del proyecto minero. Una manifestación importantísima. Pero sucede que lo que se ha pretendido visibilizar desde los medios de comunicación ha sido un hecho tangencial y anecdótico de la marcha. En todas las marchas habidas y por haber que ha habido en la Plaza San Martín, o en la mayoría o en el más alto porcentaje, siempre han habido pintas en determinados lugares. Ayer un grupo de chicos, de estudiantes, pintó nuevamente frases en contra del gobierno, frases relativas a la marcha, en la base del monumento a José de San Martín. Y bueno, eso es una falta al patrimonio cultural, histórico de nuestro país, y listo, y punto. No es el centro del debate. Pero como siempre, la derecha y los medios de comunicación han pretendido llevar esto a convertirlo en el asunto de fondo, en la discusión de que la izquierda o los que protestan no respetan ni al libertador San Martín, lo cual es francamente de una estupidez asombrosa. Ayer en la noche yo veía a Jessica Tapia, que como dijo Carlos León en uno de sus posts, de repente ayer se enteró que existía la Plaza San Martín, o a otros como Mónica Delta, ¿no?, periodista sirviente de la dictadura de Vladimiro y Montesinos, y otros horrorizándose porque estos muchachos habían pintado pues esas frases ahí. Es parte de la protesta, en todo el mundo sucede, el mundo estar en agitación, y bueno, si hay una falta tendrá que eso que investigarse. Lo que yo me pregunto es si realmente todas estas personas que han salido en defensa del patrimonio cultural de nuestro país tuvieran la intención de defenderlo. Entonces hablemos pues de cómo está maltratado el patrimonio cultural de nuestro país. Hablemos en primer lugar de cuánto le deberá al Perú la empresa Bacus por haber roto el Intihuatana, por ejemplo, allá en Machu Picchu, un legado histórico de miles de años, o bueno, 600, 700 años, y cómo se autorizó en el gobierno de Fujimori a que se haga una publicidad ahí. Rompieron el Intihuatana, y ¿acaso Bacus nos ha devuelto algo por ello? ¿Acaso alguien ha sido juzgado, investigado, condenado, lo que fuese? ¿O los que redecoraron, entre comillas, el Palacio de Gobierno con un gusto realmente que no va con la majestad de esta zona, de este palacio y la representación que tiene? Entonces, lo que vemos es que una vez más se pretende distorsionar el debate, y los medios de comunicación sirven como altoparlantes de una situación alucinante. Y ahí vemos algunas imágenes, ¿no?, cómo los medios pueden retomar la imagen de lo que sucede, pero trasladarlo al revés. Hay otra ahí también, creo, anterior, que son imágenes que están circulando. Esta es buenísima, ¿no? Cómo hay una, y simboliza exactamente lo que sucedió ayer, cómo hay una movilización multitudinaria en cualquier parte del mundo, pero la prensa termina reflejando solo un pequeño acto de violencia que se da en todas las partes en donde hay esta protesta. Además, para terminar este comentario y en alusión a la violencia no solamente es tirar una piedra. La violencia emana de las actitudes, la violencia emana de la forma en que se informa, la violencia emana de los discursos, y creo yo que los más violentos en todo nuestro país, hoy por hoy, son
varios medios de comunicación, varios políticos, varios representantes, varios dueños de minas, etc. El segundo tema es el que tiene que ver con ya el desarrollo mismo de lo que está sucediendo en Cajamarca. Esta semana se continúa con el estado de emergencia. Los pobladores ciudadanos de Bambamarca, Selendín y el propio Cajamarca, a pesar de que el estado de emergencia impide las reuniones y las manifestaciones, lo están haciendo. Lo están haciendo porque el Estado lamentablemente no tiene la legitimidad para romper una manifestación a sangre y fuego. Y además ya hay 5 muertos y la herida que eso ha provocado en el pueblo cajamarquino es muy honda. El señor Antesana, el analista entre comillas, siempre sale con novedades y cosas que le levantan los medios y ahora sale a decir que los narcos están detrás de la protesta porque él tiene información, ¿no? Bueno, sí, pues seguro, los narcos están detrás de la protesta cajamarquina, los chinos están detrás de la protesta cajamarquina porque quieren hacerse del oro, etcétera, ¿no? Una vez más, siempre, constante, histórica en nuestro país, las reivindicaciones del interior del país, de los pueblos andinos, solamente son atendidas cuando hay una medida de fuerza y el desprecio histórico que se tiene sobre ellas es realmente alarmante. No aprendemos. 500 años de colonia, 300 de colonia, 200 de república y parece que estuviéramos en 1535 o 38. Lo último, en relación a todo este movimiento, es que el Movadef, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, que creo yo que es un nombre de fachada, es Sendero Luminoso, a mí me parece claro que el Movadef es Sendero Luminoso, se busca introducir en una serie de protestas y está movilizando a algunos docentes en algunas regiones, pero lo que estamos viendo estas semanas a partir de la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero y cómo hubo un rechazo a estas actitudes beligerantes y fundamentalistas de Sendero, y ayer en la propia Plaza San Martín cómo los grupos de izquierda se enfrentaron a Sendero, callaron a Sendero, expulsaron a Sendero, como fue en la década de los 80 también, demuestra que la izquierda es el principal enemigo de Sendero en el país y la derecha reaccionaria y ultraderecha es el principal aliado del país porque se refleja en Sendero, porque lo utiliza, porque su violencia y su intransigencia se retroalimentan. Es mentira, desde mi punto de vista, es una verdad a medias o lo que fuese, esta asociación que se quiere hacer entre izquierda y Sendero. Sendero es el fenómeno más fundamentalista, reaccionario que puede haber, violento, que ha producido la historia del Perú. Pero si se ha producido en el Perú Sendero Luminoso, deberíamos preguntarnos por qué. ¿No será porque la clase, la élite, se refleja en Sendero? ¿No es un producto peruano Sendero? ¿Sendero no tiene la marca Perú? Sí, pues, Sendero lleva esa marca. En ningún país de Latinoamérica se ha producido un fenómeno de violencia política tan exacerbado como el que Sendero expresa. En ningún país de nuestro continente, creo, hay una clase política tan ciega, tan vanidosa como la que hoy tenemos y desde hace siglos. Bueno, quiero despedirme con la imagen de la semana. Ahí está, esta creo que es la mejor imagen que ha circulado por el Facebook esta semana y es realmente urgente. Ahí está, esa es. Se necesita sangre, tipo Arguedas, para nosotros el resto de peruanos. Es creo que la más bonita que ha venido circulando en estos días en el Facebook, en las redes, y alude a una visión del mundo, a un entendimiento, no a pisotear a las diferentes culturas y protestas que hay en nuestro país, sino a tratar de conocernos, entendernos y dialogar, porque no vamos a llegar a ningún lado. Y en este caso, la reivindicación de Conga no es la reivindicación por esa mina, es una reivindicación que desde mi punto de vista tiene 500 años y que esta puede ser la oportunidad, si ese proyecto se declara inviable, de comenzar a poner las cosas en su sitio. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en La Mula TV, estimados televidentes. Chao. Continuamos aquí en Radicales Libres y vamos a conversar de un tema del cual no nos hemos olvidado y es sustancial para saber hacia dónde se dirige el gobierno. Olmos, las tierras del anhelo lambayecano que tiene casi un siglo de estar esperando esta población.
Para ello estamos con Jaime Escobedo, él es especialista de CEPES en estos temas. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos, ¿qué pasó con las 38.000 hectáreas de olmos que el pueblo lambayecano y el país entero ha esperado casi un siglo para poder disfrutar de ellas? Bueno, gracias por la invitación. En junio terminó de adjudicarse las 38.000 hectáreas del proyecto Olmos y el balance final indica que un 80% de las 38.000 hectáreas han terminado en manos de básicamente tres empresas. ¿Qué ¿no? tres empresas son? Es la empresa Gloria, ¿no? Gloria. Con 15.600 hectáreas aproximadamente. En segundo lugar, el propio concesionario, que es Odebrecht, que bajo la figura de una adjudicación directa se ha hecho de 10.000 hectáreas. 10.000. Y en tercer lugar tenemos a la empresa uruguaya, Parfen S.A., que Ya. tiene aproximadamente 4.000 hectáreas. Ahora, esto de Odebrecht, en la primera etapa entiendo que ellos no participaron. ¿Por qué el que termina adquiriendo las tierras es el que estuvo metido también en la irrigación? ¿Qué pasó? Acá hay algo bastante curioso, ¿no? Curioso por llamarlo de algún modo. Cuando se publicaron las bases de la subasta, habían algunas reglas mínimas para evitar la concentración de la propiedad de Olmos en pocas manos, ¿no? Una primera regla impedía que un postor pueda adquirir lotes en más de un sector, ¿no? Olmos estaba distribuido en tres sectores, el sector A, el sector B y el sector C. Conversábamos anteriormente que bajo la figura de dos personas jurídicas, Ahí sí podían hacerlo. claro, Es lo que ha hecho Gloria. es lo que hizo Gloria, ¿no? Fue comprar en dos sectores distintos. Con dos personas jurídicas. Con dos personas jurídicas distintas. ¿Y sillones por la Huacha? Bueno, el argumento era que esa conducta no era ilegal. No es Efectivamente no es ilegal, pero es abiertamente es inmoral. obvio, ¿no? ¿no? Es obvio claro. que la figura de esta regla estaba pensada para evitar eso. Entonces, si va a ser tan fácil la vulneración, entonces ¿qué sentido tiene poner este tipo de reglas, ¿no? Ya. Esa es una primera muestra de cómo sobre la marcha se han ido modificando las reglas para adecuarlas a intereses totalmente específicos, ¿no? Una segunda modificación fue la que ha permitido que Odebrecht se haga de las otras 10.000 hectáreas. Otra de las reglas de la convocatoria original de la subasta indicaba que el concesionario no podía participar de la subasta. Ah, eso estaba escrito. Eso estaba escrito, ¿no? Eso estaba escrito en la convocatoria original de la subasta. Pero con el argumento de que la única forma de que continúe Olmos era vender las tierras hasta junio y que el único interesado era Odebrecht, se modificó esta condición y a través de la figura de la adjudicación directa se le han vendido las 10.000 hectáreas. ¿Quién la modificó? ¿La comisión? El gobierno regional de Lambayeque, que es el encargado de conducir, pero ¿no? ¿con quién decide el gobierno regional? ¿La comisión? Con el propio concesionario. O sea, el concesionario participa junto con el PEOT y el PEOT depende del gobierno regional de Lambayeque. El PEOT es el proyecto especial Olmos Tinajones, ¿no? Entonces, entre los dos modificaron esta cláusula que impedía la participación del concesionario. Ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Principio 1 de los fundamentalistas neoliberales. Las reglas de juego no se cambian porque eso espanta la inversión. Pero como Odebrecht y el señor Sillonis, también en el proyecto especial y el gobierno regional de Lambayeque decidieron que se podían cambiar, se cambiaron y la inversión vino y Odebrecht se quedó con 10.000 de estas hectáreas. O sea, ya todo se vendió. Todo se ha vendido, los 38.000 hectáreas. Los pequeños agricultores que desde el inicio se supone que era la tierra para ellos, ¿qué pasó? Bueno, le quemaron las chozas a algunos que vivían algunos, ahí, ¿no? Algunos han sido desplazados, hay problemas de desplazamiento hacia la zona de Huabal. En Huabal hay un grupo, ¿no? Efectivamente, en esta zona donde se ubica la zona poligonal de las 38.000 hectáreas, habían personas viviendo, ¿no? O sea, nuevamente, no eran zonas despobladas. Lo que se ha hecho es desplazarlos, va con la promesa de pagarles algo por lo que estaban perdiendo, ¿no? Por sus chozas y por algunas norias. Las denuncias que nosotros hemos recibido indican que los montos que les han pagado son mínimos, y en segundo lugar que les han dado a cambio tierras que no tienen ningún valor productivo. Entonces estamos hablando de población pobre que a cambio de su desplazamiento les dan tierras de menor calidad. Entonces pues no hay ninguna posibilidad de que estas personas puedan revertir su situación. Otro asunto también que yo he escuchado es que por lo menos hay la intención, me parece, de dedicar estas tierras a la producción de productos para hacer biocombustibles.
es cierto. ¿Eso no tenía nada que ver con las bases o estaba especificado que cualquiera podía ser el destino? No había restricciones en ese sentido, ¿no? O sea, cualquiera podía ser el destino de las tierras siempre y cuando se cumple el compromiso de inversión. Pero si tú le quitas, si tú dedicas eso la caña o lo que fuese para biocombustibles, de alguna manera le estás restando la posibilidad de que se dedique a alimentos. Claro, ese es el otro gran argumento para oponerse precisamente a este tipo de políticas que apoyan la concentración de tierras, ¿no? Es los impactos que va a tener esta política en el mediano plazo sobre la seguridad alimentaria del Perú. Uh-huh. Nosotros en el CEPES hicimos un cálculo que para el año 2021 la población debe estar aproximadamente 33 millones en el Perú. Para el 2021, en el mejor de los casos, necesitaríamos aproximadamente 400.000 hectáreas nuevas para abastecer de alimentos a esta población. Pero si vemos que en casos como Olmos o en casos como Chavimochic, las nuevas tierras que se adquieren se van a destinar a biocombustibles o en su totalidad para la agroexportación, entonces estamos perdiendo esta oportunidad. Vamos a tener que importar más alimentos. Vamos a tener que importar más alimentos, ¿no? O la otra alternativa es que se empiecen a depredar las zonas de la selva, que va a ser la otra consecuencia. Entonces, nuestra opinión es que en realidad el Estado no está evaluando cuáles van a ser los efectos de esta política, no solamente sobre la seguridad alimentaria, sino también sobre la conservación de la biodiversidad en la zona de selva, donde ya vemos algunos proyectos de biocombustibles también a cargo del Grupo Romero, ¿no? Y después de haber visto cómo se ha manejado esto, ¿cuál es la conclusión a la que ustedes llegan en CEPES? Para nosotros se necesita actualmente 3 medidas para enfrentar este proceso, al menos para empezar a enfrentarlos, ¿no? Una primera medida, se tiene que aprobar definitivamente una ley de límites a la propiedad rural, de límites máximos. Que no la han avanzado al Congreso. Que no la han avanzado y que en realidad las dos propuestas que están actualmente en discusión, en nuestra opinión, no van a hacer sino convalidar el proceso, porque están proponiendo límites de 10.000 o 25.000 hectáreas, que en realidad son, pues, es lo mismo que nada, ¿no? Son latifundios. Para nosotros se deben de plantear unos límites que tengan que ver con la dimensión de los valles, ¿no? En la costa tenemos valles de distinta dimensión los límites se tienen que ajustar a estas diferentes dimensiones. En segundo lugar, se tiene que contemplar un límite específico para los proyectos de ampliación de la frontera agrícola, ¿no? ¿No? Tenemos en cartera actualmente el proyecto Chavimochic, en su tercera etapa, el proyecto Chinecas, el proyecto Alto Piura, el proyecto Majes. Esas hectáreas se vienen. Esas hectáreas se vienen, no se van a ofertar. Estamos hablando de aproximadamente 128.000. 128.000. Ya, entonces la idea es proponer un límite específico también en los proyectos de ampliación de la frontera agrícola para que no suceda lo que ya ha pasado en Chavimochic y Olmos. Y que cueste el precio de mercado, no que los terminemos subsidiando. Es otro gran elemento, ¿no? De que finalmente las tierras se vendan a su valor real, o al menos al valor que le ha costado al Estado ponerlas. Claro, ese es el otro asunto que se le pasó por la guacha al señor Sillón. También, ¿no? Entonces, ahí hay otro fundamento neoliberal, ¿no es cierto? Las cosas tienen un precio y se deben vender a ese precio. En Olmos no sucedió así. El Estado invirtió $15.000 por hectárea. Hay cálculos que van de 15.000 a 25.000. Y se vendieron a 4.250. Al final todos nosotros hemos financiado a Odebrecht, a Gloria y a la empresa esta Parfen, la Uruguay. Es un chiste realmente. ¿Alguna reflexión final, Jaime? Sí, para nosotros es fundamental que se puedan aprobar estas medidas y incluir también una disposición que permita a los pequeños agricultores acceder a las tierras, ¿no? De nada vale los límites si a su vez no se contemplan también como derecho de los pequeños agricultores acceder a nuevas tierras. Y que planteen una demanda de nulidad de algo para que les den algo, ¿no? Porque cómo puede ser 100 años esperando para que se lo lleven estos señores. Realmente es una locura. Bien, Jaime, muchísimas gracias por tu colaboración a ti en este tema de CEPES, de Olmos y de las tierras, y que CEPES ha seguido tan de cerca. Muy buenas tardes. Volvemos en unos instantes. Bien amigos, continuamos aquí en Radicales Libres por La Mula TV y ahora vamos a tener testimonios de lo que ha sido uno de los hechos que más ha levantado en relación a la protesta del día de ayer, las pintas
en el Monumento a San Martín, sobre las cuales ya dijimos el punto de vista de Radicales Libres. Estamos con estudiantes de la Universidad de San Marcos que estuvieron ahí y nos van a contar los hechos y la interpretación que ellos tienen acerca de ello. Es Jorge Rodríguez de la Universidad de San Marcos y Oscar Delgado. Están con nosotros, son de Sociales. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué pasó ayer? ¿La gente que ha sido detenida es la gente que hizo las pintas? ¿Se trata de hechos no conectados? ¿Hay una orden que ha querido exhibir a estudiantes como trofeos de guerra? ¿Cómo lo han visto? Tenemos el informe que muchos de los compañeros que están detenidos, por no hablar de todos, incluso son compañeros que no han estado directamente involucrados en estos hechos. El día de la movilización, donde salieron casi 40.000 personas, salieron muchos jóvenes muy indignados y bueno, ocurrieron estos hechos, ¿no? Y ahora se está levantando una campaña incluso diciendo que no son estos los culpables y están empezando a hacer una cacería de brujas para buscar a los otros compañeros. Ustedes me contaron antes que estuvieron en el momento de la detención de una de las chicas, Alejandra Neira. A ver, cuéntanos cómo fue esa detención, porque yo en ese momento pensaba que había sido con las manos en la pinta. ¿Cómo fue? Bueno, yo me encuentro con este grupo de amigos, entre los que estaba Alejandra, ¿no? Y me dicen, hay dos policías que nos están siguiendo. Yo pensé que era paranoia de ellos, ¿no? Así que dije, vamos, y avanzamos hacia el Boulevard de Quilca, que es una calle estrecha, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo volteo y me doy cuenta que habían 2, 3 policías que nos estaban siguiendo. Nosotros teníamos cartulinas sobre las que habíamos pintado con plantillas de spray, con spray sobre plantillas, y todos teníamos las cartulinas. Entonces llegamos hacia el final del boulevard, hacia Camaná, y habían como 30 policías y un camión policial detrás. Y en el momento en que nos juntamos a otro grupo de chicos mayor, porque ya nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo. No era paranoia. ¿Y cómo se procede a la captura de esta chica, Alejandra? Entonces, un policía la señala, a ella. Entonces la agarran, la cogen, empezamos a forcejear, a jalarla y a forcejear con los policías y se la llevaron. ¿Todos estaban en una misma actitud? Y una orden de un policía dice a ella. Exacto. En el momento en que nos juntamos al otro grupo, porque ya percibimos la tensión, los policías nos rodearon. Entonces, yo imagino que fue la más desprotegida porque algunos se alejaron y yo empecé a llamarlos. Yeah. La más alejada del grupo, la que no podíamos, jalarla, ¿no? Y la jalaron, forcejeamos, empezamos a gritarles e incluso... Pero se la llevaron. Y se la llevaron al final y golpearon a la gente. Exacto. Y ahora, como te digo, todos teníamos las cartulinas pintadas, ¿no? Y ahora, en el momento en que la detienen, imagino como era la más chica, la más aparentemente más desprotegida, imagino que fue por eso. Y ahora, las personas que están detenidas son las que hicieron las pintas. No se puede saber. No se puede. No. Ahora, en el video de un canal, ¿no? Aparece gente pintando el monumento. Ya. Aparece una chica. Y no es Alejandra. No es Alejandra. No. Y los otros son 4 hombres, ¿no es cierto? Sí, ahora se dice que, en realidad tenían que buscar Ya, entonces queda claro que es una detención que no es en el momento... No es infragante. No es infragante y hay una orden de determinado policía. ¿Qué interpretación tienen ustedes de eso? Mira, más allá de quiénes sean, yo creo que esto es un signo de cómo está actuando el gobierno de reprimir y cómo aliado a los medios de comunicación quieren desvirtuar una movilización contundente de trabajadores, de jóvenes. Han salido los movimientos sociales para decir al gobierno basta de las muertes en Cajamarca, en el interior del país, y que quieren un cambio de política económica. Le están pidiendo que cumpla sus promesas. Y ante eso han hecho un show mediático, una cacería de brujas, y muchos de estos jóvenes, para tenerlo en cuenta, son jóvenes que pelearon para que no vuelva la dictadura, no vuelva la hija de Fujimori, pelearon para que Ollanta y tanto Susana lleguen al poder, con esperanzas de que puedan cumplirse reformas que cambien con el modelo económico. Ahora,
De hecho, lo otro es que sí somos conscientes de que hacer una pinta en un monumento acarrea una falta y un proceso que tendrá que llevarse, si es que se determinan las responsabilidades, pero yo creo que la crítica acaba a la forma en que se está haciendo esto. Claro, ¿no? nosotros somos conscientes que es una falta a una norma, ¿no? Pero comparado a lo que está haciendo el gobierno, o sea, a las muertes y a lo demás, Ajá. yo Es pregunto, ¿hay cambiar algún, el eje claro, del debate? Claro. ¿hay algún responsable condenado por todo lo que está pasando? Y a estos jóvenes le quieren meter 2 años de prisión. No, 5 han dicho, hasta 5. Hasta 5, o sea, eso es indignante, de verdad. Claro, es ese es el indignante. caso. Claro, incluso Melissa vemos Petty, que sí. hoy en todas las noticias hablan de las pintas, de los hechos vandálicos, Bastante, claro. e incluso Humala está indignadísimo, ¿no? Sí, Por sí, sí. las pintas. Sí, pues, ¿no? Si realmente se pusiera el mismo esmero en perseguir a todos los que dañan el patrimonio cultural, los que deberían estar pagando una multa inmensa son los de Bacus, para comenzar, ¿no? Claro. Cuando rompieron en Intihuatán o tantas otras cosas. Cositas finales, mensajes finales. por favor. Nada, decirles que nosotros vamos a defender a nuestros compañeros en las vías legales y vamos a hacer una presión también en las vías políticas, en las redes. No, y presente un para habeas decir- corpus, porque sí, ya está más de porque 24 horas. No pueden esto estar más de es un 24 hecho horas. que es recurrente ya de una Muy bien. política que viene reprimiendo a todos los activistas sociales. Perfecto. Muy bien, chicos, ha sido Jorge Rodríguez de San Marcos y Óscar Delgado hablando del caso de las famosas pintas y la arbitrariedad con que se está procediendo. Hacemos el corte y volvemos en un instante. Continuamos aquí en Radicales Libres y como lo anunciábamos desde los programas anteriores, nos va a acompañar en todos los programas que sea posible Raúl Wiener. Él es periodista, economista, analista, ampliamente conocido por el público peruano. Raúl, ¿cómo estás? Bien, volviendo. Y has estado mal de Sí. la garganta y bueno, te hemos extrañado. Y queremos analizar contigo pues cada semana la coyuntura, la política y también algunas denuncias. Hoy día vamos a tener justamente esos dos espacios. Primero con Raúl vamos a pedirle su opinión acerca de esta semana que acaba con una protesta en Lima, con un primer ministro que no se sabe si se va o se queda, y con Salomón Lerner apareciendo, dando opiniones, etcétera. ¿Qué sensación te deja? Bueno, la primera sensación que me deja es de que hemos llegado a una situación de entrampamiento, ¿no? Donde en la medida en que no hay forma de rebajar las posiciones que están en contradicción. Aunque ya fueron los curas por allá, digamos. Sí, sí, pero ellos lo que han hecho es una tregua, ¿no es cierto? Un estado de paz temporal, pero de ahí a que hayan abierto una vía de negociación donde se va a negociar algo, no veo qué, ¿no? Y creo que el gobierno no está yendo ahí a negociar algo, ¿no? Está yendo ahí a ganar tiempo y a agregarle al proceso que está ocurriendo un conjunto de maniobras, ¿no? O sea, uno podría decir, mira, si Lerner acepta el cargo para irse a la UNASUR, si lo llaman a Monseñor Cabrejos, si el gobierno empieza a hablar de nuevo del tema del agua y no sé qué, ¿no estará girando el gobierno? Pues eso lo tiene en pánico. Pues, Claro, no, claro. por eso lo han puesto a Valdés ayer en RPP, en Canales, o sea, ha Pero- parecido resucitado. La impresión que tengo es que el gobierno ya se ha consolidado como un gobierno que tiene un sistema de poder encubierto, ¿Cómo es eso? parecido a los años 90. ¿Y dónde O sea, reside? ¿Dónde reside el poder? yo creo que hay un círculo militar funcionando ahí, tomando decisiones, que son decisiones que incluyen la maniobra, la Claro, porque inteligencia. la forma en que se reprime ahora no se parece ni a la de Toledo ni a la de Alan, es más bruta de alguna manera, o más organizada y afecta más. ¿no? Mira, No sé. hay un elemento de bruto que tiene que ver con Valdés, ¿ya? Pero hay un elemento que tiene que ver con la reaparición de lógicas de inteligencia.
Te pongo un caso que me Que es parece el otro a mí... que es de la promoción de Humala, el jefe del SIN, ¿no es Sí, cierto? pero que me parece notorio es el tema de los peritos. De los peritos los Ya. peritos del peritaje. Ya van tres. Van tres. O sea, ¿qué están buscando ahí? Yo me lo he preguntado. Al principio yo creía que era simplemente limpiar a las Fuerzas Armadas, que los militares querían que quedara limpia esa operación, ¿no? A estas alturas pienso que no. Pienso que lo que nos quieren decir es que los métodos del Servicio de Inteligencia, que fueron los que estuvieron presentes en toda la operación Chavín de Huántar. Acuérdate que Chavín de Huántar no es la operación Chavín de Huántar, es todo un proceso de negociación, de falsa negociación mientras se preparaba un golpe y todas esas cosas, toda esa cosa que es así actuamos nosotros los militares, ¿no es cierto? Así ganamos las batallas, ¿no? A mí me da la impresión de que la están rescatando. Están rescatando la idea de que necesitamos esa capacidad de acción de la Fuerza Armada que tuvo para poder resolver ese asunto, pero en este caso para aplicárselo a Conga, para aplicárselo a Espinar o aplicárselo a quien sea. Y me da la idea de que esto tiene varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que derivan de ahí es la idea de que todo el que está en tu contra, todos forman un solo paquete, ¿no es cierto? Y básicamente tiendes a senderizarlos, a ponerlos en una situación así, lo cual favorece efectivamente a Sendero. Sí, y el efecto es que parte de los que están aquí se asustan, ¿no? Y también se neutraliza. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que operas de maneras encubiertas, o sea, hay lógica con trampa. Estás negociando y te están preparando un golpe. Entonces yo veo ahí todo un sistema funcionando y hay otro sistema funcionando, que son los empresarios. Dicen que, por ejemplo, en esta cosa del agua, que la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, organizó en el Parque de las Aguas, donde habían presentado los videos fueron censurados por la Sociedad de Minería. Sí. O sea, la Sociedad de Minería visionó los videos antes de que salieran. O sea, a ese nivel estamos llegando. O sea, es un nivel en el cual Valdés sigue dándonos la gran duda de si se va, si no se va, que ya parece una burla. Y todo eso en un contexto en que se empieza el diálogo, en que lo llaman a Lerner, en que a Lerner le dicen por qué los ciudadanos por el cambio no vienen otra vez a conversar con Ollanta, ¿no? Eso ya, yo te diré, mi hipótesis es que forma parte del campo de la maniobra, ¿no? Y no, mi hipótesis no es optimista, no es que... O sea, no que el 28 de julio Ollanta va a traer a Lerner. No la veo, no veo por dónde. No veo por dónde. O a otro parecido, No veo, tendría que sorprenderme casi tanto como me sorprendió la vez pasada. Claro, porque traer a Lerner significa, de alguna manera, traer a todos otra vez, ¿no es cierto? Claro, pero traer a Lerner en estas condiciones, neutralizarlo. Y claro, el Lerner se ha encontrado ante el tema de que él es el patriótico y en realidad cree que cerca del gobierno puede hacer que el gobierno se modere, ¿no? Entonces, ¿no crees que toda esta sensación de estos días de replanteamiento de Ollanta sea exacta, sino que es parte de una maniobra? Pero mira lo que pasó ayer. Para decirlo de esta manera, actualmente Santos tiene como 60 juicios. Saavedra algo por el estilo, Arana no sé cuántos, Moyohuanca no sé cuántos, todos los dirigentes de los frentes de defensa, un montón de juicios, todos están enjuiciados. El juicio que no hay es por los muertos. Sí. O sea, a nadie lo están investigando, a nadie lo están persiguiendo, a nadie nada por los muertos, ni por los heridos, ni por eso. Eso pasa nomás, ¿no es cierto? ¿Quién ordenó disparar? Nadie investiga eso. Ahora van a investigar a los que pintan el monumento. O sea, hay una jerarquía sobre lo que son las responsabilidades en este país, sobre lo que es grave y lo que no es grave, ¿no? Que está distorsionada. Y que además uno ve que dentro de esto que yo le llamo una concepción, una operación de inteligencia, está funcionando los medios de comunicación como funcionaron en la época de los 90, es clarísimo. Ayer, por ejemplo, nadie hablaba del meeting, era simplemente enfocado en los... Y había una imagen de un tipo joven que se agarraba a palos con un policía, que la repetían y la repetían, tantas veces la repetían que parecían 50 veces 50 tipos atacando, ¿no es cierto?
Entonces, ahora, hoy día, Bengolea, el famoso Burujito. ¿Qué ha pedido que no venga? Porque él pidió que proscriban Tierra y Libertad, dijo. Claro, ahora acaba con una nueva teoría, según la cual Guamán es responsable de que hayan pintado los... Ya. Porque aplicándole por extensión lo que le hicieron a Fujimori. Como Fujimori dirigía y en su ámbito se produjo lo del Grupo Colina, ahora acá dirigía Guamán y en su ámbito se produjo la pintadera. Entonces, bueno, Bengolea es responsable de que el fútbol peruano sea una porquería, ¿no? Porque él es parte también de toda esa cosa, ¿no? Puede ser, sí. ¿Por qué no lo invitamos a ese señor para puede que... ser una derivación. Para echarle el pato acá de la culpa de la selección? Puede ser una derivación. Además, Ahora, eso del salto de comentarista deportivo a represor. Pero, mira... ¿Y qué opinas tú de Guamán, Segarra y Glave con su trapo limpiando la estatua? ¿Innecesario? Bueno, el contexto que hay es para que la gente... Es para que la gente tenga que demostrar que es políticamente correcta, ¿no es cierto? Ese es el asunto. Pues, ¿no? Estamos en una situación en la cual si ellos hicieran un gesto diciendo además que esta cosa la han hecho 50 veces. No, claro. Esa pintadera, esta es la primera vez que la han levantado con un inflador gigantesco, claro. Pero eso se ha hecho 50 veces y además se borra. Que está bien, claro, y que es una falta y que bueno. Claro, que es una falta, es una falta. Además, proporcionalidad. Ocurre que usualmente estas cosas pasan porque hay grupos muy ultras de estudiantes que siempre van a estas movilizaciones, después se van por la calle, arman su propia bronca, el Girón de la Unión, y todo, y ya los conocemos. ¿Quién puede evitar que existan? Sí, pues es realmente, ¿no? Lo de los medios se ha convertido en una... Es una cosa perversa, sumamente perversa, porque te distorsiona completamente la lectura de los acontecimientos. Yo lo escuché el día del jueves. Y entonces tú dices, si yo quisiera negociar, si yo quisiera llegar vía diálogo, si yo quisiera llegar a algún lado, les daría un tratamiento diferente, ¿no es cierto? Les daría un tratamiento diferente, pero si yo quiero que todo esto reviente, pero la culpa sea del otro lado, estoy armando este muñeco que se está viendo, ¿no? Ahora, sobre Espinal parece que las cosas son distintas que en Conga. Allá lo que suena cada vez más es la posibilidad de una consulta, que obviamente no va a ser avalada por el Jurado Nacional de Elecciones, ni mucho menos, pero políticamente sí podría tener un efecto simbólico grande. ¿Cómo ves lo de Cajamarca? ¿Lo de Cajamarca? Sí, específicamente ese asunto. Bueno, lo de Cajamarca, sí es la idea del referéndum, de la consulta, me parece que digamos, aparece como casi lo único para tener una fórmula de salida del asunto. Sino, porque Cajamarca no puede permanecer eternamente en paro, ¿no? O eternamente en movilización. Eso no tiene sentido. Ahora, lo que pasa es que este conflicto ya llegó a un punto en el cual es imposible hacer el proyecto Conga sin una derrota de las organizaciones, claro. O sea, sin lo que le llaman un aplastamiento. Y aparentemente no hay tampoco las fuerzas, la decisión para... ¿Tú te has dado cuenta de la encuesta de ayer de Datum? No mucho, la vi. Es impresionante, porque lo que dice es, primero, que Ollanta ha subido 2 puntos. Sí. Que es algo tan sorprendente como decir, si hubieran sido 20 muertos, tal vez subía 10 puntos, ¿no es cierto? Porque no parece lógico que con la mortandad que hubo, que es la más grave... Bueno, Datum es el que le hacía las encuestas a Montesinos, ¿no es cierto? Sí, pero la vez pasada es el que le sacó el más bajo puntaje a... Es que se sintió torrado, pues no, pero... bueno, pero veamos, pero luego lo que dice, y es más delicado, es que el 46% mano dura, piensa, claro, piensa que lo que ha habido es mano blanda. Sí. El 35% piensa que ha habido mano dura. En realidad, cuando dices mano blanda y mano dura, ya no estás describiendo, ¿ya? Estás en realidad opinando, ¿no? O sea, te están pidiendo una opinión, que es una opinión que lleva implícito hacer lo contrario. El que dice que es mano blanda es porque está reclamando mano dura, y el que dice que es mano dura dice, oye, así no se tratan los conflictos. Es cierto. Entonces, ¿cómo es posible que casi una cantidad casi igual sea el apoyo de Ollanta que aquellos que creen que ha habido mano blanda? Sí, pues ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la sociedad actual hay una tendencia
a pedir ya soluciones violentas, brutales contra estos conflictos sociales. Desde Lima, ¿no? Y claro, entonces Perú 21 no presenta las cifras regionalizadas ni las cifras por estratos sociales ni nada. Pero sí revisando la encuesta misma, o sea, ya la base de datos, ahí se encuentra que, por ejemplo, Ollanta está con desaprobación de 54% en el área rural, siendo que la encuesta es insuficientemente rural, es probable que eso llegue a 60%, ¿no? Bien. Entonces, ese es un dato. El otro dato es el mucho más alto rechazo de las mujeres al gobierno que de los hombres. Y luego, el hecho de que las clases altas, AB, están en 51%, lo que quiere decir que el mes anterior habían bajado 46 y han subido 51, en este contexto. Pero cuando uno se pone a pensar quién podría estar por esto de la mano blanda, quién criticaría de mano blanda, es probable que sean ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que apoyan al gobierno en este momento, en esta coyuntura, porque no tienen otra alternativa, pero no le tienen confianza, le están diciendo, porque lo que dice ahí, ¿por qué usted cree que es mano blanda? Porque es inseguro, porque le falta carácter, porque le falta autoridad, ese tipo de cosas son las que le dicen. Raúl, ahora como nosotros estuvimos con Escobedo de CEPES, hay una serie de temas que evidencian pues cómo algunos se benefician de las cosas que el Estado produce, que la nación. Tú tienes un tema en relación al gas, a los impuestos que se pagan a la salida de los puertos del país. ¿Cómo es esto? Explícanos brevemente porque estamos con el tiempo corto. Mira, lo que pasa es que esta es una denuncia muy seria, porque se trata de que Perú Petro, que es la empresa que supervisa los contratos de hidrocarburos en general, entre ellos los del gas, descubrió algo sumamente crítico, que ya había sido denunciado, pero denunciado sin fundamentos documentales, que ahora los tiene Perú Petro, que es haberle hecho una auditoría a los embarques de gas que salen del Perú y demostrado de que estos embarques, en vez de ir a los puertos declarados en Lima que se iba y haber liquidado las regalías sobre el precio de esos puertos, se desviaban en el camino. Entonces, Petroperú hizo una investigación, Perú Petro, y determinó que... Claro, con una consultora internacional. Con una consultora internacional, que los barcos que salen del Perú llevando el gas dicen que van a un lado, donde el gas cuesta un precio, y se van a otro donde el gas cuesta más. 4 o 5 veces más. Y pagan el impuesto sobre lo que declararon. Los primeros que declararon. Ya. Claro, eso da origen a que Perú Petro envíe una carta a Plus Petrol en nombre de todo el consorcio Camisea y le diga que están en incumplimiento de contrato. O sea, al haber faltado la verdad, ¿no?, hacia dónde va el embarque y no haber pagado las regalías correspondientes, están en incumplimiento de contrato, lo cual es causal de terminación del contrato. El contrato de exportación. Así le dijo Perú Petro, o sea, te podemos volar el contrato. Claro, o sea, le dijo es causal, salvo que en el plazo de 60 días y a satisfacción de Perú Petro, ustedes nos reembolsen las regalías que se deben. ¿Y cuánto es más o menos Ahí más o menos 50 millones para lo que había calculado. 50 millones de dólares. De dólares. Claro, ese es para lo que había, para los 10 barcos que había estudiado. Ese muestreo, digamos. Es el muestreo, claro. 50 millones de dólares. 50 millones. Ya. Entonces lo que pasa ahí, esto ocurre el 4 de mayo, el día 8 de mayo, se supone que van, el 4 de mayo es además viernes, o sea, 5 y 6 son sábado, domingo, entonces todo esto se arregla un día 7, ¿no? Y el día 8, Plus Petrol, el consorcio, está presente en Perú Petro para discutir sobre este asunto. Y insólitamente llegan a un acuerdo con la gerencia, con las autoridades de Perú Petro, para pasar este asunto a una junta de conciliación. Como si se hubiera transformado de un incumplimiento de contrato a una controversia, ¿no? La razón que ellos dan, aparente, es que Plus Petrol
tiene otra consultoría que había hecho y tiene argumentos también, y que pondrían los dos argumentos a discutir. Ya, pero es Ya, una, bueno, una entonces, versión de parte, ¿no? Pero, claro, pero además, si los barcos se fueron de lado, se fueron. O sea, no hay vuelta que darle. Pero ¿qué ocurre? Ese mismo día, 8, había llegado una carta de Plus Petrol, a nombre del Consorcio Camisea, otra carta distinta también a Perú Petro, diciéndole a Perú Petro que no estaban en condiciones inmediatas de proceder a firmar esta modificación del contrato del lote 88 para la recuperación del lote 88, ya celebrada por el presidente en el mes de abril. No estaban en condiciones porque tenían que consultar con todos los miembros. O sea, los ajochan por un lado y ellos como claro, que dicen, ya, tú me fastidias por acá, entonces claro, olvídate de tu lote 88. Y le ponen una cadena de condiciones que parecería que va eso a las calendas Y griegas. Perú Petro manda otra carta después de eso, ¿no? No. Perú Petro lo que manda es una carta retirando la carta inicial. Ya, claro. La carta inicial, la carta esta de voy a terminar el contrato, y hace un anuncio de que esto ha pasado, que esto pasaría a conciliación. Ya, ¿y ahora en qué está? A raíz de las denuncias que yo saqué en el diario La Primera, Perú Petro sacó unos avisos muy grandes de página entera diciendo que ellos eran patrióticos y que mantenían su posición y que además iban a la conciliación, pero si en la conciliación no se ponían de acuerdo, iban a un arbitraje. Pero esto iba a las calendas griegas, como te decía. Pero la verdad de las cosas es que estamos ante un reclamo del país, ante un fraude, porque eso es un fraude, que no se puede tratar como fraude por la fuerza que tienen estas empresas, por todo ese asunto. Es parecido a lo Estas de mismas Olmos, empresas, ¿no? en este momento están presionando en relación al tema del gasoducto del sur. Claro, están en toda campaña para que el para Estado no se claro, meta para ahí. que salga de ahí Petroperú. Muy bien. Entonces ya te das cuenta quiénes son los poderes reales acá, ¿no? Así es, estimado Raúl. Oye, gracias por esos temas. Y vemos que estás leyendo un librito. A ver, acá lo podemos mostrar. Es El hombre que amaba a los perros. la biografía de Trotsky, ¿no es cierto? Es una novela. Es una novela. Es una novela sobre la vida de Trotsky y ¿De quién de es? Ramón Mercader, de ambos, Ya. en paralelo. Y ambos amaban a los perros, que es lo más curioso. Ya nos contarás cuando Es un libro muy hermoso. Muy bien, Raúl. Gracias por tu participación. Ha sido Raúl Birner quien nos acompañará todas las semanas para analizar y denunciar las cosas. Por si que acaso, suceden en Ramón este- Mercader mató a Trotsky, para los que no sepan. La historia, entonces, de la vida del líder y de su asesino. del líder y el asesino y de su amor por los perros. Y bueno, que realmente lo que sucede en Plus Petrol, con esto de los impuestos y en Esos no Olmos, aman a los perros. esos no aman a nada. Nos reencontramos, amigos, la próxima semana aquí en Radicales Libres. Chao.